En octubre de 1998, una pareja millonaria desapareció de su mansión en Buenos Aires. Durante 27 años, nadie supo qué pasó. Hasta que en 2025, un escondite secreto en el desierto reveló la verdad más perturbadora que puedas imaginar. Y te aseguro que la realidad es mucho más oscura de lo que cualquiera había pensado. Si eres nuevo en este canal, asegúrate de suscribirte y activar la campanita, porque hoy nos sumergiremos en uno de los casos de desaparición más escalofriantes y complejos que jamás hayas escuchado. La historia que estás a punto de conocer desafiará todo lo que crees saber sobre las apariencias y la naturaleza humana. La mansión en el exclusivo barrio de Palermo Chico seguía siendo imponente desde la calle. Columnas de mármol blanco, jardines perfectamente cuidados, y una reja de hierro forjado que susurraba elegancia sin necesidad de gritar. Para los vecinos que paseaban a sus perros por la larga entrada, era la imagen de la permanencia, un lugar que había visto cenas de gala y aniversarios, celebraciones cuidadosamente organizadas que se extendían hasta altas horas de la madrugada. Pero si entraras a la propiedad ahora, encontrarías algo completamente diferente. Polvo, silencio, un leve olor a humedad filtrándose desde el sótano, y sobre la mesa del comedor, después de todos estos años, un juego de candelabros de cristal, con cera congelada a medio gotear, como si el tiempo mismo hubiera sido interrumpido. Los Mendoza habían desaparecido hacía 27 años. Alejandro y Carmen Mendoza, la pareja que todos admiraban, envidiaban y de la que susurraban. Él, un cirujano plástico convertido en inversor inmobiliario que había escalado sin esfuerzo de una fortuna a otra. Ella, una comerciante de arte a tiempo parcial con un guardarropa tan cuidadosamente seleccionado como las colecciones de su galería. Parecían deslizarse a través de la sociedad porteña sin ser tocados por las dificultades. Los Mendoza eran hermosos. Eran magnéticos. Y sobre todo, eran intocables, hasta la noche en que desaparecieron. Todo comenzó con silencio. La madre de Carmen no podía contactarla por teléfono. Alejandro faltó a una reunión de negocios. Su empleada doméstica llegó para encontrar la puerta principal sin llave y el sistema de alarma desactivado. Sobre el mostrador de granito de la cocina, un bolso yacía abierto. El de Carmen, su contenido esparcido como si hubiera sido dejado a mitad de una tarea. En la habitación principal, la cama estaba perfectamente preparada, pero sin dormir. Los Mendoza habían desaparecido sin dejar rastro. Durante semanas, los perros policiales peinaron senderos boscosos cerca de su propiedad. Helicópteros sobrevolaron la región. Era el tipo de caso que demandaba atención. Una pareja cuyas caras habían aparecido en revistas elegantes ahora miraban desde bocetos policiales y boletines de noticias nocturnos. Pero cada pista se agotaba. Y entonces, 3 meses después, un avance, un automóvil. Su Mercedes abandonado en un camino rural, a 60 kilómetros al sur. Las llaves aún en el encendido, los asientos de cuero empapados por la lluvia. En la alfombrilla del lado del pasajero, manchas tenues. Sangre, según las pruebas preliminares, pero no suficiente para confirmar un crimen, no suficiente para probar nada. Lo que sí probó fue algo peor, que la historia de los Mendoza tenía capas que nadie había considerado. Porque cuando los investigadores verificaron el número de chasis, cuando abrieron la guantera, cuando rastrearon las cuentas bancarias vinculadas a las pólizas de seguro, lo que encontraron deshizo todo lo que los vecinos creían que sabían. Alejandro Mendoza tenía otra identidad, otra vida, otra familia. ¿Y Carmen? Carmen tampoco era quien parecía ser. Era un caso que se retorcería hacia algo mucho más oscuro que una investigación de personas desaparecidas. Se extendería hacia una red de fraude financiero, pasaportes secretos y un rastro de identidades enterradas a lo largo del suroeste argentino. Un matrimonio construido sobre cristal y espejos se desmoronaba bajo el peso de secretos que se negaban a permanecer ocultos. 2 décadas después, la historia aún colgaba sobre Buenos Aires como una nube de tormenta. De vez en cuando, una pista goteaba en la estación de policía. Un avistamiento en Mendoza, un registro dental que coincidía con un alias de Alejandro en Córdoba, un bolso encontrado en una venta de garaje en Rosario. Curiosamente similar al de Carmen. Cada pista reencendía el caso, y cada vez la verdad se deslizaba nuevamente. Pero esta noche, regresamos a Palermo Chico, a la mesa del comedor con sus candelabros de cera congelada, al lugar donde un matrimonio perfecto se disolvió en una de las desapariciones más perturbadoras de Argentina. Porque si raspas el barniz,
encontrarás algo pudriéndose por debajo. Los Mendoza no fueron víctimas de un crimen aleatorio. No fueron simplemente desafortunados. Fueron participantes en una historia mucho más extraña que la ficción, una donde el amor fue armamentizado, la confianza fue retorcida, y la supervivencia significó convertirse en alguien completamente diferente. La doble vida había comenzado mucho antes de que desaparecieran, y aún se está desentrañando hoy. El depósito de automóviles olía a óxido y aceite. Filas de vehículos abollados se sentaban bajo luces de inundación duras, sus ventanas rotas brillando como ojos muertos. El oficial Daniel Kraus se paró en la cerca de alambre, brazos cruzados fuertemente, esperando que la grúa bajara el Mercedes-Benz al lote de grava. Habían pasado 3 meses desde que Alejandro y Carmen Mendoza desaparecieron. 3 meses de llamadas sin respuesta, pistas vacías, y vecinos que juraban que la pareja simplemente había huido del pueblo. Algunos creían que los Mendoza tenían deudas. Otros susurraban sobre aventuras amorosas. Algunos murmuraban sobre algo más oscuro, algo que involucraba crimen organizado. Pero esa noche, parado frente al Mercedes-Benz plateado 500 SL, Kraus sintió un cambio. La primera grieta sólida en la fachada. El automóvil parecía ordinario a primera vista, solo desgastado por las semanas abandonado en la región montañosa. Una fina película de suciedad se extendía por el capó. El interior de cuero, de un crema pálido, había sido manchado por la lluvia que se filtraba a través de un techo solar agrietado. Las llaves aún colgaban del encendido y un puñado de hojas se aferraba a las alfombrillas del piso. Pero no era el abandono lo que hizo que el estómago de Kraus se tensara. Eran los detalles. La guantera forzada con tarjetas de seguro bajo un nombre diferente. La mancha rojiza tenue en la alfombrilla del lado del pasajero, demasiado oscura para ser óxido, y el rasguño tenue y deliberado tallado en el tablero, una sola inicial, C. Documenten todo, instruyó Kraus a los técnicos criminalísticos mientras circulaban el vehículo con cámaras. Embalsamen las llaves. Saquen huellas de cada superficie. Un oficial se inclinó cerca del asiento del pasajero. Señor, ¿querrá ver esto? Kraus se agachó. En el borde de la alfombrilla, metido a medias bajo el riel del asiento, había un delgado trozo de papel. Se puso guantes y lo deslizó libre. Un recibo. Estación de gasolina de Buenos Aires fechado 3 días después de que los Mendoza fueron vistos por última vez. Ese detalle solo reescribió la cronología. Hasta ahora, los investigadores habían creído que la pareja desapareció el 12 de octubre, la noche en que faltaron a su reserva de cena en el restaurante Alvear. Las teorías se habían agrupado alrededor de esa noche. Una invasión domiciliaria, un secuestro, tal vez un vuelo improvisado. Pero si el Mercedes había sido llenado en una bomba días después, alguien había estado vivo y en movimiento. Alguien había mantenido la historia en marcha después de que el público asumiera que había terminado. Los titulares de la mañana siguiente fueron breves. Auto de los Mendoza encontrado en campo rural. El misterio de la pareja desaparecida se profundiza. Los reporteros enjambraron Palermo Chico, presionando micrófonos contra las rejas de hierro negro. Las cámaras enfocaron lentes hacia la entrada vacía. Los vecinos, vestidos con polos planchados y faldas de tenis, ofrecieron comentarios breves. Gente encantadora, sin enemigos, siempre se mantenían reservados. Tan extraño, simplemente desaparecieron. Dentro de la propiedad, la detective Evelyn Chow estudió la cocina como un escenario. El bolso de Carmen aún estaba en la isla de granito, tubos de lápiz labial rodando sueltos en el interior. 2 copas de vino se alzaban junto al fregadero, ambas medio drenadas, el vino convertido en vinagre. Y en el comedor, esos candelabros, cera congelada en el tiempo. Chow se agachó junto a un cajón, rebuscando entre sobres de facturas. Sus ojos se estrecharon ante un estado de cuenta de tarjeta de crédito. Múltiples cargos en San Luis, desde semanas antes de la desaparición. Hoteles boutique, tiendas de suministros de arte, retiros de efectivo, todo bajo el nombre de Carmen. Tocó su bolígrafo contra la página. ¿Por qué conducir a San Luis sin decirle a la familia? ¿Por qué quedarse en hoteles cuando posees una mansión? Su compañero, el detective Raymond Vega, se apoyó contra el mostrador, brazos cruzados. Tal vez solo se estaban escapando. Chow negó con la cabeza. ¿Y dejar todo atrás? Teléfonos, pasaportes, ropa. No cuadra.
Extendió los estados de cuenta sobre el mostrador. Emergieron patrones. Compras lejos de Buenos Aires bajo nombres que no coincidían. Los recibos metidos en el bolso de Carmen tenían diferentes firmas, variaciones sutiles de escritura, algunas ordenadas, algunas inclinadas, una escrita en una escritura apresurada. Era como si alguien hubiera estado probándose identidades como ropa. Para el final de la semana, el Mercedes había revelado más secretos. Los laboratorios forenses confirmaron que la mancha en la alfombrilla del piso era sangre, pero no solo de una persona. 2 perfiles distintos. Ninguno coincidía con Alejandro o Carmen. Ese detalle detonó a través del departamento como una granada. Podría ser transferencia, sugirió Vega sombríamente, hojeando el informe del laboratorio. Alguien más sangró allí antes. Los Mendoza podrían nunca haberlo sabido. Oh, contrarrestó Chow, estaban con alguien más. Alguien que nadie ha mencionado. Su voz hizo eco a través de la sala de evidencias donde fotografías del automóvil yacían clavadas en una pizarra de corcho. Los rasguños, las manchas, el recibo, la guantera con documentos pertenecientes a un hombre llamado David Herrera. Nadie en Buenos Aires conocía a un David Herrera, pero en San Luis ese nombre tenía peso. Chow lo circuló con marcador rojo. Debajo, garabateó una sola frase, la doble vida. La carretera del desierto se extendía frente a la detective Evelyn Chow como una cinta de asfalto agrietado, ondas de calor alzándose de la arena a ambos lados. Agarró el volante del sedán sin marcar, su compañero Vega medio dormido en el asiento del pasajero, sus gafas de sol deslizándose por el puente de su nariz. San Luis no era territorio nuevo para ella. Había conducido estos caminos años atrás, mientras seguía el rastro de un caso de fugitivos. Pero había algo diferente sobre este viaje. Esta no era una cacería de un extraño. Esta era la desentrañación de 2 personas cuyas fotografías colgaban en marcos pulidos sobre las chimeneas de Palermo Chico. Gente que todos pensaban que conocían. Habían salido de Buenos Aires al amanecer. Los documentos del Mercedes embolsados en el maletero. Los recibos de tarjetas de crédito. Ese rastro de San Luis. El papel de seguro de la guantera bajo el nombre David Herrera. Era todo lo que tenían. Pero era suficiente para justificar el viaje. «Despierta», murmuró Chow, empujando a Vega mientras se acercaban a los límites de la ciudad. «Llegamos». Vega se frotó la cara. No parece el tipo de lugar donde los millonarios pasan el tiempo. Chow no respondió. Se detuvo en un lote de asfalto agrietado afuera del motel Estrella del Desierto, su letrero de neón parpadeando en la luz seca de la mañana. El estado de cuenta de la tarjeta de Carmen había listado esta dirección 2 semanas antes de que desapareciera. La oficina del motel olía a café rancio y polvo. Una televisión zumbaba en la esquina, sintonizada a una telenovela con el volumen bajo. Detrás del mostrador se sentaba un hombre con cabello ralo y un fuerte acento norteño. «Buenas tardes», comenzó Chow, mostrando su placa. «Detectives de Buenos Aires. Estamos buscando registros de octubre. Habitaciones registradas bajo Carmen Mendoza o David Herrera». El hombre se echó hacia atrás, frunciendo el ceño. «Mendoza no me suena. Herrera». Rebuscó en un archivador, dedos arrastrándose sobre papel. Hizo una pausa, luego sacó una tarjeta libre. David Herrera se registró por 3 noches, pagó en efectivo, conducía un sedán oscuro, vino con una mujer, principios de los 40, tal vez. Cabello castaño, elegante. No usaron apellidos, solo nombres. Él firmó todo. David. Ella no firmó nada. Chow sintió que su pulso se aceleraba. Alguien más los vio. La empleada de limpieza dijo que se mantenían reservados. La habitación olía a cigarrillos. Se fueron temprano, no hicieron el check-out apropiado. Llaves sobre la mesa. Hizo una pausa, luego agregó, la empleada de limpieza dijo algo más. Pensó que los escuchó peleando la segunda noche. Voces alzadas, luego silencio. La habitación 12 aún se sentaba al final de la fila. Cortinas corridas, la pintura de la puerta pelándose bajo el sol. Chow entró. Olía ligeramente a moho, aunque las sábanas hacía mucho habían sido cambiadas. Aún así, los detalles persistían. Rasguños en la superficie barata del tocador. Una quemadura de cigarrillo en la alfombra y tallado tenuemente en la madera de la puerta del baño,
casi invisible a menos que la luz pegara justo bien. CM. Carmen Mendoza había estado aquí. Vega se agachó junto al fregadero. «Mira esto». Sostuvo un pequeño frasco de pastillas encajado detrás de la tubería. La etiqueta había sido arrancada, bata dentro yacían 2 cápsulas, azul pálido. «Embálsalo», dijo Chow. Cada detalle se sumaba al rompecabezas. Una pareja viviendo bajo nombres falsos, peleando, dejando cosas atrás como migajas de pan, y todo lejos de la mansión donde sus vidas perfectas habían sido representadas. Para la tarde, se sentaron en la estación de policía de San Luis, el sol del desierto inclinándose a través de persianas polvorientas. Oficiales locales se habían unido a ellos, escaneando los archivos. «David Herrera», murmuró un sargento. «Ese nombre ha aparecido antes». Sacó una carpeta de caso vieja. Hace 2 años, una disputa de propiedad afuera de San Rafael. Hombre que coincidía con su descripción compró tierra bajo ese nombre, nunca la desarrolló, luego desapareció. Deslizó una fotografía a través de la mesa. Chow contuvo la respiración. La imagen de vigilancia granulada mostraba a un hombre en el mostrador de un banco. Alto, cabello oscuro, mandíbula fuerte. Incluso en resolución pobre, el parecido era claro. Alejandro Mendoza, pero la ropa era diferente, menos pulida. Los anteojos, la postura alterada. No estaba posando como Alejandro. Era completamente otra persona. Vega se inclinó. Entonces el esposo tenía otra vida. Dinero, tratos de tierra, y ella estaba con él. Chow tocó la foto. Tal vez no con él. Tal vez atrapada por él. El sargento negó con la cabeza. 1 docena de cuadras. Los lugareños dicen que ella firmó por pinturas en una galería aquí bajo el nombre Anna Valle. Esa no era con él. Vino sola. 2 nombres, 2 identidades, esposo y esposa, cada uno jugando roles separados. Vidas paralelas que se doblaban y retorcían, pero nunca se superpusieron donde alguien pudiera ver. Chow garabateó notas, su mente acelerándose. La doble vida no es solo de él. Es de ella también. Esa noche, en un restaurante al borde de la carretera iluminado por fluorescentes zumbantes, Chow estudió la evidencia extendida sobre la mesa de la cabina. Los recibos de hotel de Carmen, las escrituras de propiedad de Alejandro, 2 mitades de un rompecabezas que no encajaban. Vega empujó su café a un lado. Aquí está el problema. Si ambos tenían alias, tal vez no fueron víctimas. Tal vez planearon esto, escenificaron la desaparición, dejaron todo atrás. Chow negó con la cabeza. Entonces, ¿por qué la sangre? ¿Por qué abandonar el Mercedes a plena vista? Se echó hacia atrás, mirando más allá de los reflejos de neón en la ventana hacia el desierto sin fin más allá. Algo la roía. No eran solo secretos. No era solo fraude. Había algo calculado aquí. Algo destinado a confundir. Mientras el reloj sobre el mostrador marcaba pasada la medianoche, Chow se dio cuenta de que los Mendoza no habían vivido simplemente dobles vidas. Habían estado jugando un juego, y alguien más estaba moviendo las piezas. 27 años después, la pista vino de una fuente improbable, un registro de hotel en Praga. Chow se sentó en la oficina del equipo de trabajo, analistas jet-lag zumbando a su alrededor cuando el email sonó desde Interpol. Lo abrió, su pulso acelerándose. Hotel Europa, Praga. Registro de huéspedes, octubre de 2001. Nombre, David Herrera, acompañado por Anna Valle. Pago en efectivo. Chow lo leyó 2 veces, luego una tercera. Los alias eran los mismos que en el cofre del desierto. La fecha era 5 años después de la desaparición de los Mendoza. Esa noche, Chow se quedó despierta hasta el amanecer, la pista de Praga reproduciéndose en su mente. Si Alejandro y Carmen habían sobrevivido, ¿por qué no había rastro desde 2001? ¿Y por qué dejar la pulsera, los artefactos atrás como migajas de pan? El sueño nunca llegó, solo la sensación inquebrantable de que Alejandro y Carmen aún estaban ahí afuera, observando, esperando. La mañana siguiente, Chow y Vega se reunieron con un criptógrafo del FBI. En el escritorio entre ellos yacía uno de los pasaportes del cofre. Escaneamos la laminación, dijo el criptógrafo, y encontramos indentaciones tenues debajo de la página impresa, invisibles sin análisis espectral. Es un código, coordenadas.
La respiración de Chow se cortó. ¿Dónde? Sur de Utah, un sistema de cañones. Remoto. 2 días después, se pararon en la boca de un cañón de piedra arenisca, viento silbando a través de las grietas. Habían caminado durante horas, el sol tallando sombras a través de la roca roja. Entonces Chow lo vio. Un símbolo grabado en piedra, un círculo cortado por una sola línea vertical. La misma marca que había aparecido en las bisagras del cofre. Debajo, enterrado poco profundo en la arena, encontraron otra caja, más pequeña, más nueva. Dentro había fotografías, Alejandro y Carmen, inconfundibles, parados en una plaza europea, su ropa era moderna, sus sonrisas amplias. Detrás de ellos, una torre del reloj marcaba 1999. Y metida debajo de las fotos había una nota, escrita a mano en cursiva ordenada. Estamos vivos, pero no por mucho tiempo. Si encontraste esto, ya estás siendo seguido. Queríamos que nuestra historia fuera contada, incluso si nos costaba la vida. Chow dobló la nota cuidadosamente, su voz firme aunque su corazón latía fuerte. Porque querían que su historia fuera contada, incluso si los mataba. La verdad era más extraña que la ficción. Los Mendoza habían vivido como fantasmas durante años antes de desaparecer nuevamente. Y si habían plantado este rastro, no era para la justicia, sino para que alguien como Chow lo siguiera, para tomar su lugar en el juego mortal que nunca podían ganar. Algunos secretos nunca mueren. Solo se entierran más profundo, esperando que las manos correctas los descubran. Alejandro y Carmen Mendoza vivieron una doble vida que los llevó a los rincones más oscuros del poder y la corrupción. Al final, no fueron víctimas ni victimarios. Fueron piezas en un juego mucho más grande, uno donde la única forma de ganar era desaparecer para siempre. Pero su historia sobrevive, grabada en piedra del desierto y en los archivos de aquellos lo suficientemente valientes como para seguir su rastro. Porque a veces, la única forma de encontrar la verdad es perderse en las mentiras que otros dejaron atrás. Si esta historia te ha impactado tanto como a mí, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para más casos como este. Y dime en los comentarios, ¿crees que los Mendoza planearon su desaparición desde el principio o se vieron atrapados en algo más grande que ellos? Nos vemos en el próximo vídeo, donde desentrañaremos otro misterio que desafiará todo lo que crees saber sobre la naturaleza humana.